Y qué bella canción esta, Bueno, Andrés. Laura Pérez y Maré, que también estuvieron acá. Bueno, Maré estuvo con nosotros, ¿no? Sí, es una canción definitivamente bella y él nominado al Grammy, pues creo que ha tenido una representación fantástica, caleño, para que lo sigan también. 7:04 de la noche, leyes y leyendas, 7 juicios que cambiaron la historia. Este es un libro del doctor Víctor Cabezas Albán que se presentó el pasado 15 de noviembre aquí en el Gimnasio Moderno eh, y que nos narra historias reales contadas en crónica literaria a partir de las tramas judiciales que reposan en los archivos de entidades jurídicas del mundo. Es un libro realmente fantástico. Quiero mostrárselos porque acá ya lo tenemos y ustedes ya se conectaron. Pues quienes no se hayan conectado, los invito a que se conecten a esta transmisión en Facebook. Leyes y leyendas, 7 juicios que cambiaron la historia. Pues nos acompaña desde Ecuador el doctor Víctor Cabezas, a quien le doy un saludo muy especial. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Me place mucho saludarlos. No sé, estoy con alguna pequeña complicación con la cámara, pero les agradezco muchísimo la presentación y la invitación y pues muy pendiente de sus dudas para tener una conversación linda esta noche. Sí, sí, sería fantástico que pudiéramos vernos. Hacemos una transmisión en el streaming, entonces sería maravilloso poder conversar y poder verlo. Ojalá se pueda solucionar el tema. Pero mientras tanto yo quiero preguntarle por esta iniciativa que yo creo que se dio desde antes de que usted estudiara Derecho, y no sé si estoy equivocada porque así empieza el libro, después del prólogo fantástico que hace Alejandro Gaviria. El libro empieza relatando el por qué usted estudió Derecho y tal vez por qué le dio curiosidad indagar en esos archivos, estos casos que están perdidos allí. Sí, por supuesto. Primero ya estoy solucionando, me parece que es un tema de la cámara. Eh, pues, ¿de dónde viene un poco el interés? Viene del hecho de casi una ansiedad que yo tenía eh, de contar buenas historias a partir de los juicios. Yo siempre sentí que detrás de los juicios había grandes historias, pero que lamentablemente pues el lenguaje jurídico y quizás la jerga también, la jerga jurídica, hacía muy difícil que las grandes audiencias puedan acercarse hacia esos expedientes procesales y hacia esas ideas procesales. Entonces, Leyes y Leyendas es esencialmente un esfuerzo por lograr que esas historias lleguen a las personas. Es un esfuerzo por lograr que las grandes historias, de la literatura judicial puedan llegar a las personas, transformarlas en crónicas a partir de elementos de la literatura. Básicamente es cómo lograr que una gran historia judicial se vuelva una gran historia narrativa, una gran historia de la crónica. Es quizás la pretensión del texto. Quiero que hablemos de litigar para contarla, que es como esa introducción que usted hace al libro y donde nos cuenta una historia fantástica, además con mucho amor, perdón, con mucho humor, creería yo, eh, sobre esa primiparada, ese primer paso que usted hizo, en ese primer pinito que hizo como abogado o como estudiante de derecho en esa época donde también la profesión no estaba como tan firme, ¿no? Ya lo estamos viendo. Precisamente, Qué bueno. ahí me pueden confirmar porque no, Sí, sí, no sí. sé Sí. si me ven Acá lo bien. estamos viendo perfectamente. Muchas Yo gracias. no los veo, pero bueno, aquí estamos. Estamos perfecto. Más bien ustedes me van diciendo si es que no tuve que hacer ahí un ajuste técnico. Em, la anécdota es interesante. Yo cuando llegué a la escuela de Derecho, yo no tengo ningún referente de abogados o abogadas en mi familia. No soy de esas, digamos, casos en los que los abogados vienen pues de sangre.
Entonces a mí me tocó un poquito improvisar. Cuando yo llegué a la escuela de Derecho, a mí me hicieron dos preguntas. La persona de admisiones me hizo dos preguntas. Me dijo, ¿qué le gusta a usted? Yo le dije, mire, me gusta la historia y me gusta la literatura. Ella sumó y restó y dijo, usted tiene que ser abogado. Y en ese momento me parecía una cosa bastante, como te dijera, extraña, casi un absurdo pensar eso, porque yo pensaba que los abogados eran estas personas muy formales, muy elegantes. Obviamente no es mi caso. Eh, y yo no pensaba que nunca iba a poder encajar, digamos, en ese canon. Y finalmente yo creo que esa señora que hizo la, la premonición fue fantástica. El derecho tiene muchísimo de literatura, tiene muchísimo de historia, y un poquito la historia que yo contaba en el prefacio del libro tiene que ver con mi propia experiencia. Yo, tratando de encontrar buenas historias y motivaciones en el derecho, me metí a una suerte de cavernas del derecho penal, oficinas chiquitas de penalistas modestos, sin muchas pompas, sin muchas elegancias, y uno de ellos, pues muy gentilmente me abrió la puerta de su despacho penal, un despacho chiquito, y me dijo, mira, yo tengo un caso de unas herencias rarísimas. No les alargó el cuento en 30 segundos. Pues el caso era que había un supuesto heredero de una herencia muy cuantiosa, muy jugosa, y este heredero pensaba que a su padre lo habían asesinado y que lo habían desaparecido en unas funerarias clandestinas en un barrio, digamos, bastante modesto, bastante humilde, donde supuestamente lo que ocurría es que en funerarias de techo de zinc, funerarias muy artesanales, digamos, pues se prestaban a través, digamos, de la corrupción, para limpiar personas, para que tú llegues a esa funeraria, y se legalice tu muerte. Entonces él quería averiguar esto, quería conocer este caso, me lo encargó. Probablemente todo era mentira, nunca pude saber nada de las funerarias, pero ahí me di cuenta que, pues, detrás del derecho había unas historias poderosísimas que casi están antrincheradas y un poquito escondidas entre los expedientes. Y es esa el prefacio del libro. Es una experiencia muy personal, muy íntima, pero al final es también la motivación del, del texto. Yo creo que más adelante nos va a tener que hacer de pronto otro recuento en otra historia, supongo yo, de León Guamán, que finalmente desapareció, fue la última vez que lo vio y no se sabe más. Entonces creo que ahí nos dejó intrigados desde el primer momento, pero me pareció fantástica la historia. Quiero que hablemos de la selección de los casos. ¿Cuántos casos conoció? ¿Cuántos casos pudo revisar? Y cómo fue esa selección? Porque realmente me parece un proceso bastante difícil y creo que pueden haber unas joyas, unos tesoros, unas historias fantásticas, pero ¿cómo llegó a seleccionar precisamente estos casos, estos 7 casos? Fue un reto enorme, y te agradezco la pregunta porque es fantástica. Es un reto que a la final termina con una decisión arbitraria que entren unos y salgan otros. Eh, la selección vino por medio de unos criterios. Yo lo que quería es que los juicios tengan dos elementos, dos ingredientes. Uno, que nos den luces sobre grandes preguntas de la humanidad, preguntas alrededor de la vida humana, de la dignidad, de qué significa al final, pues, la vida humana para el Estado, para la sociedad, cómo se protege esa vida humana. O sea, un poquito yo tenía unas pretensiones quizá grandilocuentes, en el sentido en que quería que estos juicios representaran grandes preguntas de la humanidad. Pero también quería que sean juicios interesantes. A lo que voy es que sean juicios picantes, juicios entretenidos. Yo no quería hacer un texto. Yo vengo un poquito también de la academia, actualmente estudio un doctorado en Estados Unidos. No quería hacer un libro, un texto frío, tedioso, que no entretenga, que esté muy, muy enfocado en unas audiencias técnicas, jurídicas. No quería algo académico, de manera que un criterio de la selección de los juicios era también quizás que tanta, digamos, riqueza de la prosa, riqueza de personajes, riqueza de tensiones dramáticas podía tener el juicio, porque ciertamente ese era un criterio, pues, importantísimo al momento de
de desarrollar los personajes, las tensiones, los dramas, etcétera. Entonces yo te diría, de pronto la selección vino por esos dos lados. Al inicio yo tenía más de 50 juicios, digamos, en el cajón. Varias personas me han preguntado, el mismo Alejandro Gaviria me preguntó, mira, y entonces esos otros ya no se contaron. Y un poquito la respuesta es mi gran pasión es contar esto, es transformar juicios a crónicas, juicios a narraciones. Si le va bien a este libro y como obviamente es pues lo que estamos tratando y estamos trabajando muy fuerte para eso, si le va bien, a futuro sería fantástico hacer tomos o entregas muy enfocados en ciertos temas. Por ejemplo, yo creo que hay unos litigios fantásticos alrededor del movimiento feminista por distintas trincheras, distintos espacios. Juicios alrededor de eso, juicios ambientales, hay historias fantásticas también, pero también hay historias fantásticas alrededor de los litigios empresariales, estas batallas éticas entre grandes corporaciones por el dominio de mercados. Es decir, el menú es amplio y a la final la selección de estos 7 casos fue a partir de estos criterios que he comentado, pero desde luego pues eh, invitación, el menú, la oferta sigue en pie y hay mucho más que contar todavía. Nos quedan 43, es fantástico porque pueden haber muchos más libros. Las historias evidentemente son reales, son historias reales, pero quiero preguntarle si en algún momento se concedió el privilegio de ficcionar algo de las historias. Una dura pregunta para mí. Digamos que sí. Yo tengo unas pretensiones también de escribir ficción, lo he tratado de hacer algunas ocasiones, tengo algún entrenamiento en eso, pero tengo también una intuición para hacerlo. Pero un libro tiene que ser riguroso y tiene que ser serio. Entonces, mi promesa con los lectores es que lo que encuentran ahí, yo no puedo decir que es la verdad, porque la verdad, vaya a saber quién sabe qué es la verdad, pero lo que sí puedo asegurar es que no hay nada de mi imaginación manifiesta ahí. O sea, no hay ningún momento en el que yo haya dicho, oye, qué maravilla, pues este escenario, este personaje, esta tensión, este momento, y me lo haya inventado, pues me lo haya sacado del sombrero. Todo lo que hay ahí está basado en información documental, en información de prensa, en información judicial, en el propio expediente. Esa es mi materia prima. Ahora, mira, en el libro está ahí citado en la primera parte de Ricardo Piglia, y Piglia dice, mira, las líneas entre la ficción y la no ficción son sobre todo unas líneas académicas, unas líneas imaginarias. ¿Quién sabe qué es la ficción y quién sabe qué es la no ficción? ¿Quién sabe? Ahora mira, pues en estas eras de informaciones tan líquidas, donde todo pasa tan rápido. Entonces, dibujar esa línea es difícil. Tal vez lo único que sí te puedo decir es que el libro sí respeta a los lectores en cuanto a la oferta de que lo que encuentren tiene un sustento documental. Y no ha habido ningún momento en el que yo he hecho una ficción deliberada, sino más bien un ejercicio documental serio. Aunque, insisto, esa línea sigue siendo difusa, me parece. El lenguaje es absolutamente fantástico porque acá, a pesar de que Víctor es abogado, tenemos una narrativa de crónica pues más ligada hacia el contar historias, hacia el periodismo. Y quiero preguntarle precisamente por eso, por ese lenguaje, cómo trasladó ese lenguaje que tienen los abogados, que a veces no sé, es difícil entender, a ese lenguaje periodístico tan rico y tan delicioso de leer, porque realmente es fantástico para leer. Primero te agradezco mucho pues, tu gentil opinión. El lenguaje jurídico está repleto de tecnicismos, de excesos, de, es mi opinión, hay un designio, un deseo de los abogados de que no se nos entienda, de que nos comuniquemos solo entre nosotros y que un poquito las ideas fluyan entre nosotros. Creo que hay esa pretensión más o menos manifiesta. Por otro lado,
las grandes audiencias merecen poder acercarse a esas historias. ¿Cómo lo hace uno a partir de la crónica? La crónica que es, Juan Villoro la llama este monstruo extraño, me parece que es como, él le pone el nombre como el ornitorrinco del periodismo, porque es híbrido, es medio de varios mundos, es un animal esencialmente del mundo del periodismo, pero también es un animal que utiliza herramientas de la literatura, creación de personajes, creación de tensiones, creación de escenas para contar las cosas. Es una técnica que ha sido, digamos, desarrollada por maestros, por mencionar algunos. El mismo García Márquez era un cronista fantástico, Juan Villoro en México, el gran maestro de la crónica latinoamericana, Leila Guerrero, Martín Caparrós en Argentina, Richard Kapczynski, entre muchísimos otros, y en Colombia hay hombres y mujeres valiosísimos en la crónica. Pero un poquito la respuesta a la pregunta es la literatura. Es decir, la literatura te da técnica, desarrollo de personajes, desarrollo de tensión, escenas, contar las cosas mostrándolas, no diciéndolas, contar las cosas con ambientes, con olores, con sabores. Todo eso es parte de la experiencia literaria que un poco a través de la técnica de la crónica se importa desde ese territorio que es de la literatura hacia el territorio más quizás árido a veces del periodismo clásico. Entonces, esas herramientas son las que me han permitido a mí, digamos, como una suerte de artesano del expediente judicial, poderlo transformar en algo que sea más digerible, más entretenido para el público. Quiero que nos vayamos un poco hacia el tema de la investigación, porque acá hay casos, hablamos por ejemplo de Nuremberg, que nos habla de, digamos, de el caso del Holocausto, pues, y la situación con los nazis, pero también tenemos la saga de la Amazonía, ese litigio entre Chevron y el Ecuador. Hablamos de Yugoslavia también, de esa división de Yugoslavia, de el juicio que se hace de la justicia norteamericana contra Fidel Castro por el ron, por el Habana Club y el Bacardí. Y acá hay uno en específico que me llama mucho la atención, y es el juicio, se llama los juicios del deseo, Oscar Wilde en el estrado. Y pues Oscar Wilde es una figura pues de siglos. Cómo llegar a esa investigación profunda de lo que pasó con Oscar Wilde en ese estrado. Gracias otra vez la pregunta tan específica, la valoro mucho. Digamos que hay dos formas de construir esa investigación. La primera es meterte de cabeza al expediente judicial. Eso es algo que no te podría decir domino, pero estoy entrenado para hacer eso. Yo a la final soy un abogado litigante, yo trabajo pues, en una firma de abogados, ¿no? Estoy en ese campo, es mi día a día revisar expedientes judiciales, tengo un entrenamiento para eso. Para lo que no tengo tanto entrenamiento, y me ha costado, es para meterme en un mundillo que es ajeno. Cuando tú investigas Nuremberg, una cosa es investigar los expedientes procesales, bueno, ahí están las actuaciones procesales, las partes, los cargos, etcétera. Pero luego meterte al ambiente, a los sabores, a los olores, quizá hasta pues a los sentimientos de la época es más difícil. ¿Cómo lo hice yo? Pues viendo documentales, leyendo cuánta nota de prensa yo podría ver, pero leyéndola con un sentido de identificar ambientes. No leyéndola con el sentido informativo, o también con el sentido informativo, pero sobre todo para identificar qué estaba pasando, qué comía la gente en esa época, cómo se vestía, cómo era, digamos, esas cotidianidades. Entonces, yo te diría que es ese mix. Obviamente, pues no tengo el privilegio de viajar en el tiempo, no puedo estar en Nuremberg, no puedo leer eso, no puedo saber cómo lucía eso de primera mano. Ventajosamente hay estas fuerzas, estos elementos de la narración y estos elementos de la prensa que están ahí presentes. De manera que ese es el primer ingrediente. Para el tema de Wilde, fue un caso, y lo menciono en el capítulo, muy sui generis, porque los expedientes de Wilde, hay un misterio alrededor de su
existencia, primero, y dos, de su ubicación. Eh, Fueron juicios de fines del siglo XIX, juicios, además, o sea, por lo que significaba Wilde. Wilde era el gran dramaturgo, el gran literario de la época, al menos de la década, y pues lo que ocurrió fue que Wilde acaba suicidado, acaba en el escarnio público, sus deseos acaban en un estrado. Ese juicio es fantástico porque eh, ese juicio probablemente es el más bello de todo el libro, no por la pluma de este, digamos, sencillo escritor o aspirante escritor, sino por la belleza de la defensa del propio Wilde. Wilde hace su defensa. Wilde nos deja un legado de literatura a partir de ese juicio, que es una literatura fantástica. Entonces está reseñado eso. Para el caso específico de Wilde, regresando y ya para terminar esta respuesta que se me alargó un poquito, entonces no tuve acceso a los expedientes directos. Ventajosamente, la Universidad de California en Los Ángeles compró y ha hecho un trabajo fantástico de recopilación no solo de los récords judiciales del caso Wilde, pero de toda obra, de todo rastro, de todo documento que tenga que ver con Wilde, de manera que en UCLA hay mucho, y UCLA ha sido muy generosa en tener eso abierto para el público, una buena parte de esa documentación al público. Entonces, eso ha sido un poquito ese trabajo de artesanía para inspirarte primero en el expediente judicial, pero luego tratar con las limitaciones de espacio y de tiempo que son obvias, pues de ingresar a un momento de la historia que es un tema, es un reto enorme. Y realmente la narración está increíble. Tiene pinta de podcast también esto, ¿no? El libro. Usted hace un podcast, dos podcasts, 17 años y un minuto, y hay otro que se me acaba de perder. Sé que hay otro, ¿no? Son dos. Son dos. Uno se llama 17 años y un minuto, es un podcast que nos costó mucho hacer, fue con una casa productora fantástica colombiana que se llama Cartagena Federal, una casa premiadísima, Premio Simón Bolívar, todos, una casa fantástica de podcast. Es un podcast educativo que transforma el informe de la Comisión de la Verdad, esas más de, no sé si 4.000 páginas, en un podcast narrativo, dinámico, en un podcast muy, muy ágil, sobre nuestra historia, sobre nuestro conflicto. El conflicto armado colombiano es tremendamente complejo y a ratos está demasiado academizado, demasiado frío. Este podcast lo que hace es transformar ese informe de la Comisión de la Verdad en un podcast de, no sé, me parece que son en total 6 episodios los que tenemos, más un bonus, 6 episodios que se escuchan muy rico, que son muy ilustrativos, etcétera. Entonces el primero. El segundo que estoy produciendo se llama Abril Salvado. Es un podcast sobre el magnicidio de Carlos Pizarro, un hecho que conmocionó a Colombia y del que todavía hay demasiadas preguntas sobre la mesa. Un podcast que investiga pues las fibras más sensibles de ese caso, y que esperamos que salga la primera semana de diciembre. Entonces ahí te dejo la primicia. Ese es un proyecto que estamos, en el que estamos trabajando ahora mismo. Pero a lo que yo iba es que el libro creería que puede ser fantástico también para llevarlo al formato de podcast. ¿Lo ha pensado tal vez? Lo he pensado, me encantaría. Como ves, soy un entusiasta no solo de la radio, sino del podcast. Soy un enamorado de la radio, de hecho. Lo he pensado, me encantaría. Creo además también que podría ser, yo trabajé un tiempo en radio, creo que además podría ser un segmento o una suerte de programa interesante, porque mira que al final los juicios son un pretexto chévere para entender la historia. Es un pretexto chévere para inmiscuirte en estos momentos. Lo he pensado 100%. Digamos, hacer un podcast no es tan, bueno, es un reto enorme, ya hay una buena parte del trabajo hecho en el libro, pero tener la audiencia es difícil. Construir una audiencia ahora que
el mundo de cosas maravillosas que es que cualquier persona lo puede hacer. Eso a la vez genera una distorsión en el mercado de oferta. Entonces, tener la audiencia es difícil, pero definitivamente me parecería una idea fantástica. Y desde ya, los amigos y colegas de Loud, si les interesa, pues estamos en contacto. Sería fantástico. Pues Leyes y Leyendas, 7 juicios que cambiaron la historia, es el libro que nos presenta hoy Víctor Cabezas en Amantes del Círculo Polar. Lo publica Editorial Planeta y está en todas las librerías. Víctor, quiero que por favor nos indiques dónde podemos adquirir el libro, dónde se puede encontrar, dónde podemos seguirte en las redes sociales. Perfecto, gracias otra vez. Mira, está en todas las, digamos, para eso sí no hay excusas. Librería Nacional Panamericana, más bien dicho, pues en Bogotá, en todas las fantásticas red de librerías chiquitas o no tan chiquitas, sino más, digamos, no de cadenas que hay, Tornamesa, Wilborada, Prólogo, etcétera. Más bien dicho, para eso sí no hay excusas. Pero además te dejo la pautica que es un buen regalo de Navidad. Ahora que estamos empezando pues en fiestas de Navidad y a veces que el amigo secreto, que el regalo de Navidad, que trae después con la natilla, que trae con el buñuelo. Bueno, el libro yo creo que es un buen regalo para todos los perfiles de personas. Es un libro que le puede gustar a una persona que le interesan de pronto los temas históricos, pero también a alguien que tiene sensibilidades con los temas ambientales. También todos tenemos por ahí un tío comunista que le puede interesar también el tema. Ahí está el caso del ron cubano, de Fidel. Es decir, el menú es amplio y yo creo que le puede ser un chévere regalo de Navidad que además es muy ilustrativo y muy educativo también. De manera que ahí está pues la oferta, está en todas las librerías. Yo el sábado 16 de diciembre vamos a estar en el Fondo de Cultura Económica en una charla muy interesante también sobre el libro, presentándolo. En fin, estamos poniéndole mucha energía y trabajo muy juicioso a la difusión del libro. Y las redes sociales, por favor. Por favor, qué pena. Litigar para contar, si ustedes se meten en Instagram, Litigar para contar, ahí nos encuentran, es el canal en el que estamos virtiendo todo nuestro contenido, juicios interesantes, contándoles, acercándoles un poquito más de pronto al peso de los juicios en nuestras vidas privadas, en nuestras cotidianidades. El libro está fantástico, yo también lo recomiendo. ¿Habrá segunda parte del libro? Todo depende de la recepción de nuestros queridos lectores y lectoras. La lectura es un verdadero privilegio en una época en la que todo es tan instantáneo, en la que todo es tan rápido y en la que vivimos una vida tan acelerada, pues que una persona te privilegie con la lectura es algo maravilloso. Que una persona te diga, mira, 45 minutos de mi día te los voy a entregar para meterme en esta historia, es un regalo. De manera que si los lectores y las lectoras nos premian con su generosidad, habrá segundo volumen, o al menos es mi deseo, y pues veremos qué dice Planeta. Pero ahí estamos en la batalla. Víctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, ya lo saben ustedes, Leyes y Leyendas, 7 juicios que cambiaron la historia, del doctor Víctor Cabezas Albán. Muchísimas gracias. No, mil gracias a ustedes, gracias por estos espacios, gracias por abrir los micrófonos a estas iniciativas, sobre todo autores desconocidos. Espero que sigamos en contacto y un fuerte abrazo pues a ustedes y a toda su fantástica audiencia.